Este cajón de paso y embaulado, por ejemplo, que ustedes van a ver en fotografía, uno puede decir que se puede presentar esto en un drenaje de pluvial. Sí, son drenajes pluviales, muchachos. Y son obras hidráulicas especiales. A veces creo yo que ustedes tienen obras hidráulicas especiales, pero en alcantarillas no tienen cajones de paso embaulados. Aquí, por ejemplo, es típico del río Roche, encima va a pasar la faja de aterrizaje del Jorge Wilstermann, ¿no es cierto? Entonces, esa es una aplicación típica. ¿Qué necesitamos saber cuando estamos haciendo cajones de paso embalados? Primero, tenemos que calcular la hidráulica del canal de aproximación para determinar caudales, tirantes de flujo normal, crítico, ancho de flujo, transiciones. Todas esas cosas las tenemos que encontrar antes de poder diseñar el cajón o el embaulado propiamente dicho. Después aplicamos la conservación de la energía en canales para determinar tirante en el embaulado. Previamente, obviamente, se debe definir el ancho del cajón de embaulado. Con la ecuación de Manning voy a determinar la pendiente del embaulado y confirmar si tiene un flujo subcrítico en el embaulado. Si tiene, ya está, no hay problema. ¿No es cierto? Y lo último que tengo que hacer es determinar entonces un colchón de aire. Eso es básicamente de lo que se trata un cajón de paso o embaulado. ¿Ya? Veamos cómo lo calculamos. Antes, me estaba olvidando antes. Ya nos han dado, muchachos, el aula para poder dar nuestro examen. Materia sanitaria 1, está sanitaria 1, sanitaria 2, aquí está sanitaria 2. Entonces, sanitaria 2, 7 de mayo. Ahora, en el auditorio, por favor. El 7 de mayo nos vamos a encontrar en el auditorio en la hora de clases. ¿Ya? 7 de mayo en el auditorio. Ya me han asignado, esto ya es una asignación oficial. Todas tengo asignaciones. Ustedes saben que se tiene que pedir ahora, hoy en día, la asignación de aula. Nos vamos a encontrar entonces a las 9:45 del día sábado 7 de mayo para dar el examen de práctica y después vamos a dar el examen de teoría. Primero vamos a dar el examen de práctica, no por el hecho de que yo lo quiera así, sino porque así están designadas las aulas, por favor. Ya entonces las aulas son designadas de acuerdo cómo es, a qué cosa tienes en el aula, ¿no es cierto? Y eso es lo que básicamente nos han dado para los alumnos que son ustedes. Ustedes no son pocos alumnos, entonces obviamente tenemos que encontrar la libertad de estar dando examen en el auditorio. Habiendo sido asignada esta aula, no hay más nada que decir, por favor, ¿ya? Entonces, vamos a intentar entonces encontrarnos. Un cachito, por favor. Vamos a estar entonces, a ver, entonces aquí Zoom. Vamos a crear un nuevo Jamboard. Listo. Ok. Listo. Vamos entonces a ver los cajones de paso y embaulazo. Entonces, proceso de cálculo. No proceso de cambio, proceso de cálculo, por favor.
para los caudales, para los cajones de paso. Entonces, ya hemos visto en el proceso de cálculo, pero tenemos que determinar primero, obviamente, las características del río. Y después tenemos que determinar el tirante. El tirante en la energía en canales siempre viene dado por Y más B cuadrado sobre 2G. No hay el término de presiones, ¿verdad? Simplemente existe la energía. Y la energía es una constante. Por lo tanto, yo puedo decir que Y1 más B1 cuadrado sobre 2G va a ser igual a Y2 más B cuadrado sobre 2G. Y entonces estoy determinando, ¿no es cierto?, que la ecuación de continuidad sea constante, ¿no es cierto? Eso es lo primero que voy a cuidar, que la ecuación de continuidad sea constante. Bueno, vamos a asumir entonces, se asume un ancho B. B. ¿No es cierto? Y si asumimos el ancho B, entonces vamos a tener la siguiente expresión. Entonces, Y1 más B1 cuadrado sobre 2G va a ser igual, entonces, a Y2 más velocidad al cuadrado es caudal sobre área. Caudal sobre área es B por Y1 y está al cuadrado, ¿no es cierto? Y esto lo voy a multiplicar por este 1 sobre 2 veces la gravedad y ahí tengo entonces definido. Y esto es prueba y error, ¿no? Eso es por prueba y error, entonces vas a definir toda esta ecuación para encontrar el tirante de agua. Entonces, de lo que se está tratando es encontrar el tirante de agua. De eso se trata, entonces voy a determinar el tirante de agua de esa manera. 2, voy a determinar pendiente del embalón. Para eso voy a utilizar la ecuación de Manning. No sé qué la ecuación de Manning es área sobre N radio hidráulico a la 2 tercios pendiente a la 1 medio. Y de aquí voy a despejar S. S va a ser entonces N veces el caudal sobre área radio hidráulico a la 2 tercios y todo elevado al cuadrado. Entonces ya tienes lo que se llama la pendiente. ¿No es cierto? Entonces, una vez que has conocido Y2, está conocido porque has encontrado en el anterior paso Y2, entonces puedes encontrar área hidráulica. Y el perímetro mojado. Y con los dos encuentras el radio hidráulico. Necesito que el radio hidráulico es área hidráulica sobre perímetro mojado, obviamente. ¿No es cierto? Y eso es muy sencillito de encontrar. Bien. Entonces, de esta manera, la pendiente va a ser igual, entonces, vamos a ver, es Q
por n, que ya lo habíamos visto. Y ahora sí, vamos a encontrar b y e2, ¿no es cierto? B y E2 sobre B más 2 veces Y2, todo a la 2 tercios y todo elevado al cuadrado. Eso es entonces la pendiente. Y luego vamos a encontrar, no sé qué número es este, 3, pendiente crítica. Y la pendiente crítica, o a la altura, no es pendiente, altura, perdón. La altura crítica para canales rectangulares es Y crítico, va a ser igual entonces a la raíz cúbica de Q sobre Q cuadrado sobre G, siendo Q el caudal unitario, ¿no es cierto? Q pequeña es el caudal sobre B, es el caudal unitario. Entonces tengo ya todas las ecuaciones. Me falta un hito nomás, que sería 4, determinar colchón de aire. ¿Ya? El colchón de aire. Y el colchón de aire, H va a ser igual a IE2 sobre 0.8 o H va a ser igual a IE2 sobre 0.75. Entonces puede variar entre estos dos, ¿no es cierto? Y vamos a ver después la longitud de las transiciones. Vamos a ver un ejemplo. Dice así. Un caudal de 3.327 litros por segundo va a ser embalado a partir de un punto donde el tirante de agua es 0.92 metros. Ya está determinado entonces cómo viene el río. El río viene con un tirante. El río puede ser canal prismático, como por ejemplo el río Rocha, ¿no es cierto? Y tienes un canal prismático de donde tú puedes fácilmente encontrar cuánto es Y sub 1, ¿no es cierto? Ese es el río, ¿no es cierto? Y trae una velocidad, ¿no es cierto? Si tienes la Y1, entonces velocidad sub 1 también vas a ver, vas a conocer, es 1.60 metros sobre segundo. Entonces tienes ya todo. Entonces vamos a empezar. 1. Como hemos señalado, ¿no? Vamos a determinar tirante de agua. Bien, voy a ver entonces el tirante de agua. El tirante de agua, entonces hemos dicho que Y1 más B1 cuadrado sobre 2G igual Y2 más B2 cuadrado sobre 2G, así hemos dicho. Esas son las formulillas, ¿no es cierto? Entonces, Y1 vale 0.92 más B1, 1.60 al cuadrado sobre 2 por
9.81 es igual entonces a Y2 más velocidad sub 2 al cuadrado sobre 2G. Pero esta velocidad puedo ponerla en función del área, hemos dicho, ¿no es cierto? Entonces, a ver cuánto es esto. 6 enter, 6 por 2 enter, 9.81 por entre 0.13 es. Más, ¿cuánto es? Punto 92. Punto 92 más. Esto es 1.05. Entonces, esto es todo esto. Vale, 1.05. Igual, entonces, voy a poner Y2 que multiplica al caudal, ¿no es cierto? Caudal, voy a poner sobre BY2, ¿no es cierto? Al cuadrado por 1 sobre 2G, así estaba nuestra fórmula. Entonces, esto básicamente es 1.05, va a ser igual a Y2, que multiplica a caudales 327, ¿no es cierto? Sobre B, que es, ¿cuánto es el B? Al ancho B. Falta el ancho B. El ancho B lo tengo que determinar. Entonces, aquí voy a poner que sea 2.3 metros. Antes, ¿no es cierto? 2.3 metros. Entonces, 3.327 litros por segundo es 3.327 metros cúbicos por segundo. ¿No es cierto? Lo voy a dividir entre 1000. ¿Ya? Entonces, para dividir entre 1000, aquí le voy a poner un puntito. 3 entonces, sobre 2.3 Y2 al cuadrado, que multiplica a 1 sobre 2 por 9.81. Ya, esto por favor lo colocan a su Excelito y de ahí van a encontrar entonces cuánto vale Y2. ¿Cuánto vale Y2? Encuentren por favor con su maquinita. Obviamente aquí se va a presentar una ecuación en h cuadrado, por lo tanto vas a tener dos valores de Y2. El mayor de los valores, ese es el que vas a tomar. ¿Cuánto vale entonces? Inge, con Solve me ha salido 0.101. Y2 vale 0.101. Inge, así me va a salir igual. Y2, ¿no? Esto tiene que ser Y2 1.01, entonces Y2 vale eso, ¿no? Sí, A ver.
Y dije, pero no, el Y2, el otro término no estaría sumando al Y2, ahí como que se ve que estuviese multiplicando. Ah, este, ¿no? Sí, porque para que respete no recuerdo Ahí, cómo se llama el criterio ese. Exactamente. Así ¿no me ve? da mi 0,93. Sí, me estoy olvidando de este sí. Bien, gracias. Este es el signo más, ¿no es cierto? Se están olvidando de este signo más. Entonces aquí es Y2. ¿Cuánto te sale, perdón? 0 punto. 0,93. ¿Ese es Y2? Sí, Sí, esa la Inge. hay dos soluciones. Una más próxima a 0, que creo que era 0,4, pero busqué la más cercana a 1. Y 0,92 sería. Este tiene que ser 1.05, no se olviden, ¿no es cierto? Estito. Todo esto, Y2 más esto, tiene que ser 1.05. Si yo reemplazo 0.93 aquí, 0.93 aquí, ¿no es cierto? Me tendría que salir 1.05, ¿no era? ¿Me sale? Sí, que es una de las dos soluciones. Como mencioné hace un rato, al ser cuadrático va a tener una solución más próxima a 0 y otra solución más próxima a 1. Bueno, 1,05. 0.40 me has dicho, ¿no? Y el otro es 1.05. No, la solución que le dicté es 0,925, 0,93 y la más próxima a 0 es 0.40 me has dicho, ¿no? sí, 0,47, Inge. Y a 0,40 y el otro. Bueno, este sería el valor, ¿no? 0.93. Con 0.93 ando poco más o menos bien, ¿no? ¿Sí? Entonces Y2 va a Sí, ser sí. 0.93. Okidoki. Me lo voy a llevar ese valor. No veo este formato. Este es bueno. Entonces aquí Y2 0.93 me lo estoy trayendo de lo que ustedes me han dicho. Ahora voy a determinar la pendiente. Disculpe, Inge. Sí, El Y2 no es muy cercano al Y1. Básicamente varía por 0,05. es posible. No es de repente es un canal prismático del que está viniendo y entra otro canal prismático nomás, ¿no es cierto? No hay problema, ¿ya? No te preocupes de eso, ¿ya? Entonces, H va a ser 0.93 aproximadamente, ¿no es cierto? Ya, este es el Y2. El Y1 es 0.92, ¿no ve? El Y1 es dato y es 0.92. El Y2 es 0.93. Entonces no va a haber chance de resalto, ¿no es cierto? Bien, 1,05 es Inge, el Y1. Y1 0. 1,05, el dato que nos dio en el ejemplo. No pues. Y2 dice, el tirante de salida es un 0.92, es dato. Y1 0.92. Es dato. El 1.05 sale de sumar 0.92 a Sí, b sí, cuadrado sobre 2g. Eso sale. me confundí, perdón. ¿Ya? ¿Sí? Está bien. No hay problema. Entonces, el día 1 es 0.92. Ok, la pendiente, entonces hemos dicho que la pendiente va a ser n, pues es el caudal, sobre área radio hidráulico a la 2/3 y todo elevado al cuadrado. Me falta encontrar el área. Área igual B por Y2 igual 2.13.
2.3, ¿cierto? Es el ancho que he tomado de dato por Y2 que acaban de encontrar, 0.93. Y el área, entonces, va a ser igual a 2 punto y algo. A ver. $2.139 metros cuadrados. ¿No es cierto? Y el perímetro va a ser igual a B más 2 veces Y2 igual 2.3 más 2 por 0.93. Y esto es igual a 4.16 metros. De tal manera que el radio hidráulico es área sobre perímetro, es 2.139 sobre 4.16. 2.139 entre el inverso 0.514 creo que es, ¿no? Sí, sí. 0.514 es el radio hidráulico, 0.514, ¿no es cierto? Y de una vez el radio hidráulico a la 2/3, ¿cuánto es? 0.6418. O sea, 0.06418 y ya está. De tal manera que la pendiente, ahora sí la puedo tener, es N, normalmente es concreto. Aquí en el concreto, no me dicen cuánto es el concreto. N. A ver. N podría ser 0.013 del concreto si tenemos un concreto. Bueno, como estamos con agua sanitaria, entonces normalmente, a ver, no es sanitaria, es hidráulica. No puedes tener un cajón de paso embaulado, ¿no es cierto? Con agua sanitaria, tiene que ser con agua pluvial, ¿no es cierto? Esto es para aguas pluviales. Ahora, normalmente yo tomo esto igual a 0.018. ¿Ya? Alguna gente sí puede tomar 0.013. Siempre y cuando tengas una supervisión muy estricta del vaciado y del curado y del frotachado de esto, ¿no es cierto? Entonces tienes 0.013, si no es 0.018, ¿no es cierto? Entonces, no sé, 0.013 vamos a tomar, digamos que estamos bien, N por Q, que es un 3.327 metro cúbico por segundo, ¿no es cierto? Todo sobre, a ver, todo sobre área, que ya lo tenemos, área 2.139. Por radio hidráulico a la 2/3, 0.6418 es este, ¿no? ¿Ya? Y todo elevado al cuadrado. Entonces, ¿cuánto es este pendiente? Ya me fregué. ¿Cuánto será? A ver. $0.1%. 0.1%. Redondeando, ¿no? Es posible. 0.1%. Ya. 0.1%. Gracias. Me has librado de hacer mis calculitos. Ya, y ahora sí voy a determinar tirante crítico.
¿no es cierto? Entonces voy a hacer 3 tirante crítico. El tirante crítico. Para el tirante crítico tenemos nuestra formulita. Aquí está. Raíz cúbica de Q cuadrado sobre G. Raíz cúbica, ¿no? De Q cuadrado sobre G, siendo Q igual 3.327, ¿no? El caudal es el caudal sobre B. Y es el caudal vale 3.327 sobre B, que vale 2.3. Por lo tanto, el caudal unitario va a valer 1.4465 metro cúbico por segundo por cada metro de ancho, ¿no es cierto?, que tiene el canal, ¿no es cierto? Ya tengo Q. Entonces, la altura crítica va a ser raíz cúbica de este Q, 1.4465 sobre G, 9.81. ¿Y esto cuánto es? La altura crítica. $0.53, redondeando. Ya. Sería cuadrado, ¿verdad? El caudal unitario. Este es el caudal unitario. Sí, pero digo, en la ecuación sería al Perdón, no cuadrado. te entendí tú. Y Ah, ya claro. cuando... Q cuadrado. Este Q cuadrado. Este Q cuadrado. Q cuadrado. 0.59 con el cuadrado. 59.7. 0.597 metros. Entonces, Y crítico igual 0.597. Y esto tengo que compararlo con la altura normal, que por algún lado le debe encontrar. O tengo la altura normal. Claro, tengo 0. ¿Cuánto es acá? Oye, 2. 0.93. Lo que está sacado del coeficiente de la ecuación de Manning, muchachos, siempre es la altura normal. Y esto sí lo hemos encontrado así. Entonces, vamos a ver que la altura normal es mayor. El 0.0 es el crítico, ¿no? Perdón. Esto es para que sea subflujo subcrítico, esto tiene que ser menor que el tirante que me ha dado, 0.93, por lo tanto está ok. Entonces el flujo es subcrítico. Cuando el flujo está subcrítico. Ahora sí, 4 cámaras de aire. La cámara de aire. La cámara de aire, entonces, es del 75 al 80%, ¿no es cierto? Del 75 al 80% del H total. ¿Ya? Entonces, yo sé que
En un caso, H va a ser igual a 0.93, que es el tirante sobre 0.80. Y en otro caso, H va a ser igual a 0.93 sobre 0.75. Entonces, en este caso y en este caso, en el primero de los casos es 1.16 metros. En el segundo de los casos es 1.24 metros. Ya tienes entonces entre qué rango y qué rango va a ser. ¿No es cierto? Bueno, entonces tenemos que tomar la altura del embaulado. No tenemos la altura del embaulado. Simplemente tenemos 0.93, alcanza, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo tener entonces una altura del total del embaulado que esté 1.16, 1.24. Yo podría hacer que, como nadie me lo va a construir con 16, con 24, podría ser que H total sea igual a 1.20 metros. Pero esto yo lo escojo. No sé cómo os coloco. Como yo lo estoy escogiendo, entonces digo H igual a 1.20 metros, que estoy escogiendo entre este y este. ¿Ya? Entonces, de ahí, ¿no es cierto? Si H igual 1.20, que estoy diciendo que voy a colocar, entonces la cámara de aire será igual, entonces, 1.2 menos H, ¿no? La altura. Entonces la cámara de aire es igual entonces a H menos Y2. Entonces cámara de aire va a ser igual a 1.20 menos 0.93. Y esto es igual a ¿cuánto entonces? 0.27. Eso va a ser entonces la cámara de aire. Y se acabó. Eso es todo. Ya tienes entonces la altura del embaulado. Y tienes la cámara de aire. Ya, y con eso habríamos terminado el cálculo hidráulico. Obviamente aquí comienzan, tú le das esto al estructurista y el estructurista se encargará entonces de agarrar y ponerle los fierritos. Nada más. Esa es una de las estructuras que tú puedes emplear. La otra de las estructuras es aliviaderos. Pero aliviaderos, nos vamos a meter en camisas de 11 varas. Aliviaderos yo avanzo en plantas de tratamiento. Y mañana voy a hacer el curso de aliviaderos. Aquí está un aliviadero que lo hago con la ecuación de Markey. ¿Ya? Entonces un tantito complicadito es esto de aliviaderos, ¿no es cierto? Pero aquí está el funcionamiento. Hay otra manera también de hacer. Yo enseño con la ecuación de Markey, pero hay otra manera que es con la ecuación de Babbitt.
Intentaremos con la ecuación de Babbitt, ¿ya? Para no mezclar con lo que voy a hacer mañana en plantas de tratamiento. Pero los que vengan, los que hagan plantas de tratamiento conmigo, van a tener entonces un curso de aliviaderos, obviamente, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver aliviaderos. A ver, a veces las plantas de tratamiento, inclusive las plantas de tratamiento de aguas servidas, están calculadas para manejar un cierto caudal máximo. Más allá del caudal máximo con el que han sido calculadas la planta de tratamiento, si dejas entrar más agua, matas a todas las bacterias que son las que te ayudan a hacer el tratamiento de las aguas. Y eso sería catastrófico. Entonces, cuando viene una crecida de agua, porque normalmente nosotros los bolivianos somos capos para desobedecer las leyes, ¿no es cierto? Si la ley dice no meterás agua pluvial y agua servida en un solo tubo, precisamente eso hacemos. Cuando dice no estacionar, precisamente hacemos ahí nuestra. Dice no doblar a la izquierda en una avenida doble vía, y precisamente doblamos a la izquierda y causamos varios accidentes, ¿no es cierto? O unos embotellamientos únicos. Bueno, como somos capos para hacer esas cosas, entonces vamos a determinar unos aliviaderos que son aliviaderos laterales. Como el que han visto en la figura, ¿no? Aliviaderos laterales. Ahora voy a cubrir la pantalla 1. Bueno, entonces voy a ver los aliviaderos laterales. ¿Ya? Entonces, vamos a ver el método de Babbitt directamente. La otra ecuación que ustedes han visto es la ecuación de Markey. Para esto necesito un factor de dilución. Claro, porque si alivias, digamos, un caudal que puede ser tratado por la planta de tratamiento, que tú has calculado que debe ir a la planta de tratamiento y lo botas al río, caramba, estás causando una contaminación única, ¿no es cierto? Tiene que el río tener un caudal tal que pueda diluir, ¿no es cierto? Puede haber una dilución. En el tubo también tiene que haber una cierta dilución, ¿no es cierto? Entonces tiene que haber una relación de dilución. ¿Ya? Y normalmente la relación de dilución de es 1 en 5. Tiene que haber uno, tiene que tener 1 en 5 veces más caudal tiene que traer el agua. Entonces, el agua tiene que tener un caudal que exceda a D, ¿no es cierto?, por el caudal medio. Si excede D por el caudal medio, ya podemos utilizar un aliviadero y que permita una descarga, digamos, lateral hacia un río, riachuelo, que también viene cargado, que también entonces tiene otro factor de dilución. En el sistema métrico, la ecuación tenemos que determinar la longitud del vertedero. La longitud del vertedero va a venir dada por 7.55 B por D logaritmo de IE1 sobre IE2. Bien, en esta ecuación L es la longitud de la ventana. La longitud de la ventana. ¿No es cierto? Obviamente va a estar en metros. ¿No? B es la velocidad.
de aproximación. Y esta velocidad de aproximación viene dada en metro por segundo. Y E1 es la altura. Mejor le ponemos H porque no son precisamente Y's. Aquí vamos a poner, cambiar la nomenclatura y vamos a poner H1, H2. De tal manera que aquí estoy hablando de H1. Es la altura sobre la cresta del vertedero. Entonces, voy a tener la altura sobre la cresta del vertedero. Al inicio. Y H2 es también la altura sobre la cresta del vertedero al final. ¿Qué más tengo? Nada más. ¿Cuáles son las limitaciones? El antepecho Z ahorita vamos a dibujar qué es el antepecho Z. Debe estar entre D cuartos y D medios. Ese es el antepecho. ¿Ya? Eso es uno. Dos. La cresta vertedero se considera de pared delgada. Esa es la segunda de las suposiciones. 3. Validez dentro del rango de experiencia. O sea, se han hecho experimentos ya con la hidráulica. Y esos experimentos de la hidráulica han tomado tuberías de Fi 18 pulgadas a Fi 24 pulgadas. Entonces, para ese rango, ¿ya? Y 4, la carga sobre el vertedero no exceda a 3/4 de D, 3/4 del diámetro del tubo. ¿No es cierto? Ok. Con esas cuestiones, entonces, tengo Vamos a hacer un ejemplo. Dice así, siempre se trata de determinar la longitud de la ventana. ¿Qué longitud de la ventana le voy a meter? De un aliviador de un colector de 24 pulgadas. Diámetro igual 24 pulgadas. Caudal de aguas negras igual 44 litros por segundo. Caudal de agua negra igual 44 litros segundo. Y el caudal máximo de agua de lluvia, 430 litros por segundo. Caudal
agua pluvial igual 430 litros segundo. Máximo pluvial, ¿no es cierto? La pendiente es 10 por 1000. 1, 2. 10 por 1000. Y continúa a la entrada y a la salida. A la entrada y salida es la pendiente, la misma pendiente. Entonces no voy a manejar otra pendiente. Bien, vamos a ver de aquí la solución. Voy a adoptar un factor de dilución 1 en 5. Un factor de dilución, entonces, 1 en 5. Entonces, el aliviadero va a comenzar, entonces, el aliviadero comienza a funcionar cuando alcance el factor de dilución. A 5 veces Q medios. 5 veces Q medio. Y tienes 5 veces el caudal de aguas negras es 44 litros por segundo. ¿Ya? Y eso va a ser entonces 220 litros segundo. Cuando el agua entre a un caudal de 220 litros por segundo, empieza a botar agua el aliviadero. No va nunca a recibir los 430. 220 como máximo está diciéndome que va a agarrar. Bien, entonces vamos a ver. Caudal de lluvia en canal de aproximación. Entonces vamos a sacar, es 430 litros segundo. Ha llovido y entonces el caudal que genera esa lluvia es de 430 litros por segundo. ¿No es cierto? Entonces, caudal en el canal de agua negra con su factor de dilución va a ser igual a 220 litros por segundo. Okay, 220 litros por segundo. Es lo máximo que voy a aguantar en el tubo antes de hacer aliviado. Y en el caudal en el canal de alivio es facilito. Es 430 menos 220 igual entonces 210 litros por segundo. Solamente voy a, entonces el canal aliviado solamente va a permitir una entrada de 210 litros por segundo. Muy bien, lo que tenemos que hacer entonces es caudal a tubo lleno. Si tengo el caudal a tubo lleno, muchachos, es Manning, ¿no es cierto? El caudal a tubo lleno es área sobre N radio hidráulico a la 2/3 pendiente a la 1/2. Tengo todo. Tengo el diámetro 24 pulgadas, tengo N, tengo absolutamente todo. Tengo la pendiente que es 10 por 1000, ¿no es cierto? Entonces, lo único que toca sacar y con cuánto desee, nada más. A ver, no, área, sí. Bien, ¿cuánto es entonces el caudal a tubo lleno? Saquen, por favor, el caudal a tubo lleno. El colector es de 61 centímetros, ¿no es cierto? 24 pulgadas es 61 centímetros. Con eso ya tienes el área. Pi diámetro al cuadrado sobre 4 es el área.
el área. N vas a tomar 0.013 nomás. Radio hidráulico es área sobre diámetro cuartos. Y la pendiente es 10 por 1000, por lo tanto tienes el caudal. ¿Cuánto es el caudal, por favor? Ya pues, ya me estoy aburriendo de dibujar. Muchachos. Y a mí me salió 2.02 ¿Cuánto metros es? cúbicos por segundo. Comprobación. Sí, Inge, el mismo valor. No estoy creyendo. No se olviden de la pendiente, por favor. ¿Cuánto es el área de 61? Un 61. $0.292, ingeniero. Ya, 0.2 pi por 10⁴. Es 0.292, exactamente. Entonces el área es 0.292 metros cuadrados. ¿No es cierto? El radio hidráulico igual área sobre perímetro.
¿No es cierto? Ah, eso es lo que no tenemos. La pendiente sí tenemos. La pendiente es igual 10 por 1000, o sea, 1%. ¿No es cierto? Radio hidráulico es diámetro cuartos. Igual 0.61 cuartos. ¿No es cierto? Y N igual 0.013. De tal manera que reemplazando aquí tendría área 0.292 sobre 0.013 por radio hidráulico 61 entre 4 entre 0.15 a la 2 tercios pendiente 1 sobre o 10 sobre 1000 si ustedes quieren. Aquí está mal el 1000. Sobre 1000, 10 sobre 1000 elevado a la 1 medio. Entonces, ¿el caudal cuánto es? Ahora sí, sáquenme el caudal. Es tu banco a 1 por 1000 debe llevar 500, 600, 700 litros por segundo. 0.64, ingeniero. Metros cúbicos por segundo por 1000. ¿Cuánto es por 1000? 641, ingeniero. 600, 139. 641 litros por segundo. Ahí te creo. Esto está bien. ¿Ya? Entonces, 641 litros por segundo, ¿no es cierto? Ahora bien, lo único que me toca saber es Q sobre Q, ¿cuánto es? Y el Q, para un caso es, ¿no es cierto? Canal de aproximación 430. Vamos a ver el canal de aproximación sobre 641. ¿Cuánto es esto? 0.67. ¿Ah? Para eso me encuentro a mis abaquitos, ¿no es cierto? Y tengo entonces el tirante, ¿no es cierto? D sobre D igual cuánto es. Y voy a encontrar B a tubo parcialmente lleno sobre B igual cuánto es. Entonces, eso encuentro de los tirantes. A ver, esto más o menos es 0.60. Y esto es más o menos 1.07. Ya está. Entonces, de ahí vas a tener que el D pequeñito, que nosotros le hemos llamado, es 0.60 por 0. 0.60 es, ¿no? Por 0.61, que es el diámetro de la 0.60 por 0.61 va a dar 0.37. Y la velocidad es 1.07, velocidad a tubo lleno, me falta, ¿no? Si tengo el caudal a tubo lleno, caudal sobre área, velocidad a grande es igual a caudal sobre área. ¿No es cierto? Y la velocidad aquí ya la puedo tener a tubo lleno. ¿Ya? Nada más. No sé cuánto será esto. Caudal ya tengo. 0.641. Sobre área tengo. 0.900. A ver. 0.641. Enter. 0.292. Entre. La velocidad es 2.2, ¿no? 2.2. 2.20 ya. Metros sobre segundo. Entonces la velocidad pequeñita va a ser 1.07 por 2.2 igual. Entonces esto va a ser igual, a ver, vamos a ver. ¿Cuánto es? 2.35 metros sobre segundo. Ya tengo el diámetro, la
tirante y tengo la velocidad. Entonces, tuvo parcialmente lleno. Bueno. Para el caudal, eso está bien, hasta ahí. Ahora voy a determinar el antepecheta. Ya, el antepecheta vamos a determinar. Entonces, eso lo vamos a hacer con el caudal que es de 220 litros por segundo. Entonces, vamos a actuar con este caudal en el canal de aguas negras. ¿No es cierto? Con el caudal de aguas negras voy a determinar entonces cuánto es el antepecho. Y voy a hacer exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Q sobre Q es igual a 220 sobre 641. Igual entre 0.34, ¿no es cierto? Ah, caramba, ¿qué pasó aquí? ¡Sas! Se me arruinó mi tablet. No creo. Algo está pasando, jóvenes. Ouch. Sinceramente no sé qué ha pasado con mí. Porque aquí quería poner 0.34. .34, ahí está. Me ha asustado. 0.34 es Q sobre Q, entonces ahí voy a tener D sobre D nuevamente y voy a tener B sobre B nuevamente, ¿no es cierto? D sobre D. Entonces, esto es 0.39. De aquí entonces, D sobre D, ¿cuánto va a ser? 0.39. Entonces, el tirante pequeñito va a ser igual a 0.39 por 0.61 y esto va a ser igual entonces a 0.24. Y aquí entonces Z va a ser igual a 0.24. Ya tengo Z entonces 0.24. ¿Ya? Entonces vamos a comprobar si mi Z está bien. Mi Z tiene que ser entre diámetro cuartos, que es igual a 1525. Tiene que ser menor que Z. Y tiene que ser menor que diámetro medios, que es igual a 30.5. ¿Lo es? 30.5. Sí, 0.24, 24 ¿no? Hay que multiplicar. Esto es en metro a centímetro. Esto va a dar, el Z es, aquí vamos a poner su mismo colorcito verde, 24. Esto está aquí entre 15 y 30 está 24. Entonces estamos ok. Ok con el Z. Finalmente voy a determinar altura en el extremo final.
Ya, la altura en el extremo final del vertedero. El caudal máximo del canal es 220, siendo la pendiente igual, la pendiente sigue siendo la misma, ¿no es cierto? Hemos dicho que la pendiente a la entrada y salida es igual 10 por 1000, cuidado con eso. Podría variar la pendiente, ¿no es cierto? Y phi, vamos a elegir un phi de 46 centímetros. De 18 pulgadas. Hemos entrado con 60 y pico, con 60 y... ¿Cuánto hemos entrado? ¿Cuánto hemos entrado? Pues con 61 24 centímetros. pulgadas. 61, ¿no es cierto? Y ahora vamos a salir con 18 pulgadas. Con 24 pulgadas hemos entrado, pero ahora eso era 400 y pico litros por segundo. Este es 200 nomás. Para 200 nomás. Y la condición es que la pendiente sea lo mismo, pero ahora voy a elegir un diámetro, un otro diámetro, ¿ya? Entonces ahí voy a tener, vamos a establecer nuevamente el fondo. Entonces, caudal a tubo lleno. Entonces, el caudal va a ser igual nuevamente área sobre N radio hidráulico a la 2/3, pendiente a la 1 medio. Tengo pendiente, tengo radio hidráulico, tengo todo. Entonces, deme el caudal a tubo lleno. A ver. Por aquí debe estar. Directamente yo les voy a dar, ¿ya? Son 258 litros por segundo. 258 litros por segundo. Y nuevamente hago Q sobre Q. Es decir, hago 200 sobre 258. ¿No es cierto? Para Q sobre Q de 200 a 258. Que es 0.78. ¿No es cierto? Encuentro D sobre D. En este caso, a ver, ¿dónde están tablitas? Aquí es 0.71. ¿No es cierto? Y entonces de aquí D va a ser igual, entonces 0.71 por 0.46, que es mi nuevo diámetro. Y este es igual a 0.33 metros. ¿Ya? Ya tengo entonces casi todo. Puedo tener H1 directamente, voy a sacar con esta figurita. H1 es estito, H2 es estito, D2 es todo esto, D1 es todo esto. ¿No es cierto? Entonces, aquí H1 va a ser igual D1 menos Z y H2 va a ser igual a D2 menos Z. Entonces tengo igual 0.39 menos 0.24 y este es 0.33 menos 0.24. Este en un caso es igual a 0.15. Y este es igual a 0.09. Listo. Entonces pueden dibujar fácilmente sus cotitas. Con eso habríamos terminado y es hora, por favor, es 10 menos cuarto. Bueno, muchachos, esas son las estructuras especiales que vamos a ver. No hay más estructuras especiales. Sifón no voy a enseñar porque sifón es una desgracia en aguas servidas. Es posible en aguas pluviales. Aún así, en aguas pluviales hay que esquivarle. Todo lo que es sifón hay que esquivar, muchachos. ¿Ya? No vaya a hacer sifones nunca. Entonces no voy a enseñar sifones.
Me niego rotundamente a enseñar sifones. Entonces, porque es un problema gigante, no. Tienen los embalados y tienen los aliviaderos que normalmente utilizamos para cuando estamos entrando a plantas de tratamiento. Eso es todo, muchachos, por hoy. Les agradezco infinitamente su atención. Muchas gracias. Hasta mañana. Hasta bien, Inge. Hasta mañana, Ingrid.